Hola hermanos, bendiciones, buenas tardes, ¿cómo están? Otra vez aquí tratando de estar con ustedes en oración y en fuerza para poder seguir adelante con el estudio de la palabra del Señor y pues pidiéndole a Dios que unja mis labios para poder eh, llegar al conocimiento de la palabra por medio del Señor, no por medio de usando razonamientos o pensamientos humanos. Entonces siempre la oración es, Padre, unge mis labios y todo mi ser para que pueda yo transmitir lo más cercano posible con palabras de humano tu palabra y pidiendo también a los hermanos que todo lo que se diga en estos videos pues estudien, chequen, verifiquen por varias fuentes para porque pues soy humano y puede haber alguna diferencia o un error, siempre puede suceder. Esperemos en Dios que no sea así, pero en caso, pues siempre es bueno que cada quien por su propia cuenta lea, estudie, verifique, y todo es para edificación de ambos, ¿verdad? Porque pues uno no lo sabe todo, pero estudiando podemos llegar a un conocimiento mejor, compartiendo la palabra. Mira hermano, no, creo que aquí está así, o creo que aquí dijiste algo que no, y mira, y todos nos edificamos. Entonces, en el tema anterior vimos, estábamos mirando lo que era el, la salvación, ¿verdad? La salvación, el jubileo, lo que es la palabra áfesis, que es la restauración, que es lo que quiere hacer el Señor con nosotros. Restauración, salvación, perdón, el perdón. Es a donde nos quiere llevar el Señor. Y estábamos mirando en el libro de Ruth, cómo hay un áfesis, una restauración, una restitución de las cosas. Y viene este personaje y redime a Ruth, ¿verdad? Redime a Ruth. Y vemos cómo aquí Jacob tiene que cumplir la ley con Tamar, y es una restauración también, una restitución. Sus hijos a no cumplir, perdón, lo puse en Jacob, perdón hermanos, es acá abajo, es en Judá, es aquí en Judá, Tamar, ¿verdad? Entonces vimos también lo que eran las fiestas, cómo se llevaba a cabo estas restauraciones a partir de aquí y hasta llegar a la conclusión de los 7 meses, que es cada año esa restitución de las cosas, es esa congratularnos con Dios, ¿verdad? Que haya restitución cada año hasta la venida del Señor. Así como Jesús llegó en el año que era la restitución, que vino a redimirnos, restituir el enlace para que haya poder hacer un rescate
él cumplió en esta fecha y cumplió estas fiestas, ¿verdad? Hasta aquí, en el Pentecostés. Entonces ahora vienen las fiestas de otoño, la lluvia tardía, a cumplir estas últimas 3 para que se complete la restauración de todas las cosas. Y vimos cómo Dios, por medio de Boaz, aunque esta mujer, aunque Dios le quitó la vida a los hijos de este personaje y a los hijos de Noemí y a su esposo, Dios porque no cumplieron con la ley. Eso es palabras muy duras que entendemos que a veces no lo asimilamos, no lo comprendemos, pero es lo que dice la Escritura. Necesitamos ir comparando con otros escritos para ver que la misma Escritura nos diga si hay un error, algo que no estemos entendiendo, porque es difícil, muy difícil asimilar, decir que Dios le quitó la vida a los hijos de alguien por no cumplir la ley. Aunque ya sabemos que en el evento final, finalmente eso es lo que va a pasar. O sea, si yo tengo esposa o tengo hijos o viceversa, ellos me tienen a mí, pero yo no me consagro y no estoy listo para estar inscrito en el libro de la vida, ellos van a estar en la nueva tierra y yo no. O al revés, si ellos no están listos y no les interesa estar y nunca llegaron a ese nivel, pues eso es lo que dice la Escritura. Hay personas que dicen que en el milenio va a haber oportunidad para todos ellos. Habría que hacer un estudio más adelante si eso lo avala la Escritura, si eso es correcto o simplemente son suposiciones, porque hasta donde yo he visto son suposiciones, no hay nada concreto, no hay nada explícito. Entonces, viendo esto, cómo Dios quita la vida a estos seres por no cumplir la ley, estaba viendo yo, buscando algunos aspectos, cómo poder seguir aumentando el conocimiento de Dios, cómo funciona, cómo trabaja Dios con nosotros, ¿verdad? Cómo es como Él es su ley. Entonces, estábamos viendo, por ejemplo, aquí vamos a poner otros poquitos ejemplos pequeños. Este personaje tiene otras mujeres que son, como ella esta mujer Agar era egipcia. Tenemos a Sarai, que bueno, se supone que Sarai sí era, y tenemos a Setura. Y luego tenemos a Jacob también. Jacob tuvo a Lea, que era su esposa, ¿verdad? A Bila, que era concubina, o era más bien sierva. Tenemos a Silpa, que tampoco no era del pueblo, y tenemos a Raquel. Entonces, aunque hay una ley ahí en Deuteronomio que dice que los del pueblo no se deben de casar con personas de otras culturas, a veces nosotros queremos generalizar que no puedes estar con ninguna. Y es lo que tenemos que llegar aquí a un entendimiento de eso, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos a Agar, a Sarai, a Setura, que tenía él, y no eran del pueblo. Por ejemplo, aquí también Jacob, bueno, ya lo pusimos, Jacob también, él agarró a las siervas y tuvo
tuvo descendencia, igual que Abraham, que al apóstol le provocó también problemas, ¿verdad? Recordemos lo que hizo aquí. Tuvo que hacer Abraham con su hijo Ismael. Tenemos a Salmón, que era el padre de Boz, y él se casó. Ya tengo por aquí el marcador rojo, hermanos, permítame. Una disculpa para poder diferenciar un poquito aquí las cosas. Vamos ok, estábamos con Jacob, vamos aquí con esto. Entonces Salmón, aquí está Salmón, agarró por esposa a Rahab. Esto, hermanos, aquí hay algo muy específico que tenemos que mencionar y a través del estudio tenemos que confirmar. Estas le pertenecían, como eran siervas, le pertenecían a él como siervas, y ellos lo agarraron como concubinas o como esposas. Legalmente la ley lo podían hacer. Se suponía que ellas, estando bajo su techo, ellas cumplían la ley de Dios. Entonces, se supone que eran personas que habían asimilado al Dios de Israel, al Dios del cielo. Tamar también. Tamar nos podemos dar cuenta porque ella buscaba cumplir la ley, los estatutos de Dios, que era que si un hermano no le dio descendencia, tiene que darle a alguien de ellos. Y ella lo buscó porque ella ya estaba asimilada al pueblo de Dios. En el caso de Ruth también se aferró a la palabra de Dios, a la ley de Dios, se aferró para que se cumpliera la palabra. Y aquí esta mujer, Rahab, también se juntó con Salmón, pero aquí hay un error muy grave con este personaje, porque todas las Biblias dicen que ella era una prostituta, que ayudó a los espías, pero hermanos, en esta versión, esta es una versión nueva que arreglaron muchas cosas, definiciones y cosas, no totalmente, pero viene mejor corregida. Esa dice que Rahab era una vendedora de comida, no era una prostituta. Las palabras que se usan para ramera son similares, muy similares. Entonces hubo una confusión y en las notas que dice que el Targum Jonatán dice que ella era una niña de 10 años y que era una vendedora de comidas, vendedora de pan, vendedora de comida. Entonces ha habido una confusión muy grande, pero ella ayudó al pueblo. Muy probablemente también ella ya estaba asimilada a las promesas del Dios verdadero. Entonces no es lo mismo a que el pueblo o los del pueblo se unan con otras mujeres, a unirse con mujeres que asimilaron la ley de Dios. No sé si por ahí en el libro de Números, si no me equivoco, 15-14, dice que cuando salieron de Egipto,
iba a ser una sola ley para todos. No una ley para unos y una ley para otros. No, era una sola ley para todos. Conversos o inconversos. Entonces, si nos basamos en eso, quiere decir que si yo soy de las naciones, pero yo me asimilo con el pueblo, la ley es para mí también. Pero si yo no me quiero asimilar, esas leyes no funcionan para mí. Entonces, si estas mujeres se asimilaron al pueblo y aceptaron al Dios verdadero, al Dios de Israel, entonces esas leyes las hacen que califiquen para ser parte del pueblo y que puedan ser de la línea santa donde vendría la promesa. Entonces es muy diferente y indagando un poquito, buscando, me puse a buscar algo que me llama mucho la atención en el libro de Esdras, y quisiera comenzar no del número 1. Ahorita vamos a dar una pequeña repasada a través del número 1 para ver varios aspectos, pero quisiera repasar primero algo que encontré importante. Dice: llorando Esdras, confesando, llorando, postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él muy grande congregación de Israel, hombres, mujeres y niños. Lloraba el pueblo con gran llanto. Entonces respondió Sequenías, hijo de Gemiel, de los hijos de Elam, y dijo Esdras: nos hemos rebelado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas aún hay esperanza para Israel sobre esto. Por tanto, ahora hagamos pacto con nuestro Dios, que echaremos todas las mujeres y a los nacidos de ellas según el consejo del Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque a ti toca el negocio y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y ponlo por obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes, los sacerdotes y los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Jonatán, hijo de Eliasib, e ido allá no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció sobre la prevaricación de la transmigración. E hicieron pasar pregón por Judá, por Jerusalén, a todos los hijos de la transmigración que se juntarán en Jerusalén. Y el que no viniera dentro de 3 días, conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, perdiera toda su hacienda, y él fuera apartado a la congregación de los de transmigración. 3 días les dieron para que todos se reunieran. 3 días. Dice: y así fueron reunidos todos los varones de Judá y de Benjamín, Jerusalén, dentro de 3 días, a los 20 días del mes, el cual era el mes 9. Y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel negocio y a causa de las lluvias. Y se levantó Esdras el sacerdote y le dijo: vosotros habéis prevaricado por cuanto tomasteis mujeres extrañas, añadiendo así sobre la culpa de Israel. Ahora pues dad confesión al Señor Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la congregación y dijeron en alta voz: así sea conforme a su palabra, mas el pueblo es mucho y el tiempo es lluvioso, y no hay fuerza para estar en la calle. Ni la hora es de 1 día ni de 2, porque somos muchos los que hemos prevaricado de este negocio. Estén ahora nuestros príncipes, los de toda la congregación, y aquellos que en nuestras ciudades hubieran tomado mujeres extranjeras, vengan a tiempo aplazados, y con ellos los ancianos de cada ciudad y a los jueces de ellas, hasta que apartemos de nosotros el furor de la ira de nuestro Dios sobre esto. Fueron pues puestos sobre este negocio Jonatán, hijo de Israel, Jasasías, hijo de
Bigba y Mesulam y Sabatai, levitas, le ayudaron. E hicieron así los hijos de la transmigración y fueron apartados Esdras y los varones de las cabezas de los padres de la casa. Este es Esdras 10, hermano. Y luego dice, la casa, ok, y luego dice, no comió ni pan ni déjenme ver porque aquí, vamos a ver en qué versículo voy, porque aquí, ok. Y lo hicieron así los hijos de la transmigración y fueron apartados Esdras y los varones de las cabezas de los padres de la casa de sus padres y todos ellos por su nombre y se sentaron el primer día del mes, el primer día del mes 10 para inquirir sobre este negocio y concluyeron con todos ellos que habían tomado mujeres extranjeras el primer día del mes primero. Esto fue lo que pasó el primer día del mes primero. Y luego dice, y de los hijos de los sacerdotes que habían tomado, los sacerdotes también habían tomado, y el sumo sacerdote también había tomado mujeres extranjeras, fueron hallados estos de los hijos de Jesúa, hijo de Josadac y sus hermanos. Ese Jesúa era el sumo sacerdote, hermanos, y él también había tomado mujeres extranjeras. Y luego ustedes pueden leer en ese capítulo 10, da una grande lista. Después de eso, y se dieron su mano en promesa de echar fuera sus mujeres y ofrecieron como culpados un carnero de los rebaños por su culpa y de los hijos de Ime. Bueno, y ahí da una lista de todos los personajes, hermanos, que agarraron mujeres. Estos eran los de la deportación. Estos habían venido. Vamos a leer por aquí. Por aquí debo traer una hoja. A ver. Permítanme, hermanos. Por aquí debo traer una hoja. Creo que es esta. Sí. En Segunda de Crónicas 36, aquí da un relato de lo que sucedió. Esto que estábamos hablando del libro de Esdras era toda la gente que había venido, que estuvo en el exilio, que había estado en Babilonia. Dice, de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos ante los ojos del Señor su Dios, y se humilló delante de Jeremías, profeta, que le hablaba de la boca del Señor. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, el cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse el Señor, Dios de Israel. Y también todos los príncipes y de los sacerdotes del pueblo aumentaron rebelión, rebelándose conforme a todas las abominaciones de los gentiles y contaminando la casa del Señor, la cual había santificado en Jerusalén. Y el Señor Dios de sus padres envió a ellos por mano de mensajeros, levantándose de mañana y enviando, porque él tenía compasión de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió el furor del Señor contra su pueblo y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a los jóvenes de la casa del santuario, sin perdonar joven, ni doncella, ni viejo, ni decrépito. A todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los vasos de la casa de Dios, grandes y chicos, y tesoros del Señor, y los tesoros del rey y sus príncipes, todos los llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron en el fuego todos sus palacios, destruyeron todos sus vasos deseables. A lo que quedaron de la espada las pasaron a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliera la palabra del Señor por medio de Jeremías, hasta que la tierra cumpliera sus sábados, porque todo el tiempo del asolamiento del reposo, hasta que los 70 años fueron cumplidos.
Por el pecado del pueblo fueron llevados a Babilonia por 70 años para que fueran cobrados todos los sábados que habían transgredido el pueblo. Fueron en total 70 años para poder pagar toda esa deuda que se le debía al Señor. Entonces dice aquí, más el primer año de Ciro de los persas, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pasar pregón por todo su reino, también por escrito, diciendo: así dice el rey de los persas, el Señor Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha encargado que le edifique casa en Jerusalén, que es en Judá. ¿Quién de vosotros hay de todo su pueblo? El Señor su Dios sea con él, y suba a Jerusalén para que vuelva a reedificar el templo. Entonces, está diciendo la escritura que todos los deportados, entrando a cuando Ciro y los persas vienen y conquistan Babilonia, son liberados. Y entonces Ciro cumple la profecía y libera a todo el pueblo y le dice: vayan y sirvan a su Dios, vayan y reconstruyan su templo. Entonces resulta lo que estábamos mirando ahorita en el Esdras capítulo 10, que todo el pueblo, estas personas, después de lo que les pasó, de todas las transgresiones que hubo y que fueron deportados, ellos venían ahora con toda la intención, Esdras, al comando de Esdras y Zorobabel, venían con toda la intención de no volver a pecar, de no volver a transgredir el mandamiento, porque ya les había pasado esta deportación por su transgresión a la ley. Entonces vieron que todo el pueblo se había mezclado, incluyendo los sacerdotes, habían agarrado mujeres para sí, sin importar el mandamiento. En estos ejemplos, estas mujeres se asimilaron al pueblo. Pero aquí el problema es que el pueblo ya se había mezclado con ellas sin que ellas se asimilaran a Dios, sino que ellos asimilaron y empezaron a agarrar dioses de todos ellos. Y estaban transgrediendo el mandamiento. Entonces, nosotros tenemos que empezar a ver por qué fueron los motivos de que tuvieron que ser esas personas, imagínense tener que echar fuera a sus hijos, a sus esposas. Lo mismo pasó aquí. Lo mismo pasó con Abraham. El hijo de Agar, tuvo que despedirlo con toda la mujer y echarlo al desierto. Dios le dijo: despide a esa mujer y despide a ese hijo, dale su bendición, su provisión y despídelos. No es un asunto nuevo lo que estábamos viendo ahorita en otros pasajes, de que fueran despedidos. ¿Por qué? Porque están en transgresión. Entonces, por eso es que Dios había quitado aquí la vida a los hijos también de Judá. ¿Por qué? Porque estaban transgrediendo un mandamiento y fue castigado. En este caso, aquí estaba transgrediendo un mandamiento y tuvo que sacarlos. En el pueblo también habían transgredido el sábado, le debían 70 años de sábados al Señor, tuvieron que pagar y ser liberados, y no querían volver a ser castigados, porque fue muy duro esos 70 años en Babilonia. Es como si nosotros nos queremos comparar. Han sido muy duros los años que tengamos de vida aquí, y cada vez que pecamos retrocedemos, y cada vez que pecamos, en vez de ir avanzando en armonía con Dios, damos 3 pasos y regresamos 5. ¿Por qué? Porque cuando menos acordamos, otra vez estamos transgrediendo el mandamiento. Todos lo hemos hecho,
por alguna circunstancia u otra no es fácil, se necesita demasiada consagración. Tenemos que hacerlo, tenemos que dar nuestro máximo. Y sí es difícil, para todos es difícil, muy difícil, sí. Se puede lograr, bueno, con la bendición de Dios y no apartarnos de ellos, pues en la Biblia dice que sí. Entonces, si en la Biblia dice que sí, entonces quiere decir que sí se puede. ¿Cuántos lo vamos a lograr? No lo sé. Pero sí se puede. Entonces, si vemos lo que pasó ahí, vamos a leer un poquito en Esdras 1. Dice, y el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor dicha por la boca de Jeremías, despertó el Señor el espíritu de Ciro, el cual hizo pasar pregón por todo su reino y también por escrito, diciendo, así dijo el rey de Persia, el Señor Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¿Quién hay de vosotros de todo su pueblo? Sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique casa al Señor, Dios de Israel. Él es Dios, lo cual está en Jerusalén, y a cualquiera que hubiere quedado de todos lugares donde fue extranjero, los varones de su lugar, ayúdenme con plata, oro, hacienda, con bestias, con dones, voluntarios para la casa de Dios sea edificada en Jerusalén. Y lo dice en el versículo 7. Y el rey Ciro sacó los vasos de la casa del Señor de Nabucodonosor, había traspasado de Jerusalén y puestos en la casa de su Dios. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitridates, tesorero, el cual dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá, y esta es la cuenta de ellos. Entonces da ahí todos los cuántas cantidades era de cada cosa. Y luego en Esdras 2, hermanos, hay una gran lista. Fíjese qué bonito. Hay una gran lista de todos los personajes que al momento que fueron liberados por Ciro, deciden volver a Jerusalén. Y Dios los pone a todos los nombres. No nada más pone la cantidad, no. Ustedes lo pueden leer, es bastante extenso. Dios pone una lista de los nombres que regresaron y no nomás regresaron, reedificaron. ¿Por qué pongo este comentario, hermanos? Porque hay una lista de personajes que no quisieron regresar. Se asimilaron allá en Babilonia y ya no quisieron regresar. Ya no quisieron regresar a sabiendas que se iba a reedificar la casa del Señor. Ibas a volver a tu Dios. O sea, no nomás era reedificar, ya van a reedificar allá. No. Estas personas iban con todas las ganas de cumplir la ley de Dios, reivindicarse por el pecado que habían tenido ellos y sus padres, y ahora reedificar la casa del Señor. Entonces el Señor los pone en un cuadro de honor y pone todos sus nombres con todas sus descendencias. Pone un cuadro de honor ahí en esa Biblia, poniendo todos sus nombres. Poniendo todos sus nombres. Y ustedes pueden leer, es bastante extenso, en Esdras 2, todos esos nombres.
Y luego en Esdras 2:58 dice, no, perdón. En Esdras 2:51, hermanos, no, perdón, 2:61 dice, y de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Jabaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzalil, el cual tomó mujer de las hijas de Barzalil Galadita, y fue llamado del nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado, y fueron echados del sacerdocio por estar contaminados. Y el Tirsata les dijo que no comerán de las cosas santísimas hasta que hubiese un sacerdote para que revisara si de verdad eran del pueblo o no, porque sus nombres no fueron encontrados en las listas. Dice aquí, ahora vamos a ponerle en negro para que vaya resaltando. Dice que hubo algunos no fueron encontrados en la lista. Unos no fueron encontrados en la lista, pero ellos decían que sí, que eran de ahí del pueblo. Ellos decían que sí. De hecho, hasta aquí en las listas, hermanos, aparece unos personajes que no sé si se acuerdan, que fueron mencionados, que engañaron a Josué, porque Dios dio un decreto. Creo que está más adelantito, creo que está otro versículo, ahorita lo vemos por ahí. Esdras 3 dice, y llegando el mes séptimo, y ya los hijos de Israel en las ciudades, se juntó el pueblo como un varón en Jerusalén. Entonces se levantó Jesuá, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos edificaron el altar a Dios de Israel para ofrecer sobre holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios, y asentaron el altar sobre sus bases, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre holocaustos al Señor, holocaustos en la mañana, holocaustos en la tarde. Hicieron así mismo la fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué? Porque era el séptimo mes. Era este mes. Y si miran en el libro de Ruth, estuvimos mencionando las cosas que se hicieron eran dentro de este periodo, y aquí vemos que están celebrando la fiesta. Y luego dice, día por cuenta conforme a la ordenanza, cada cosa en su día, más de esto el holocausto y continuo, y las nuevas lunas, y todas las fiestas santificadas del Señor, y toda la ofrenda espontánea voluntaria al Señor. Desde el primer día del mes séptimo, comenzaron a ofrecer holocaustos al Señor, mas el templo del Señor no estaba aún fundado. Y dieron dinero a los carpinteros oficiales, así mismo comida, bebida, aceite, y a los sidonios, tirinios, para que trajeran madera de cedro del Líbano al mar de Jope, conforme a la voluntad del rey Ciro de Persia sobre ellos. Este mar Jope es donde Pedro tiene la visión del lienzo. Eso es algo muy significativo, porque tiene que ver algo también con todo esto que estamos hablando, ¿no? Ese es Esdras 3. Entonces ahora vamos a mencionar algunos aspectos en Esdras 4. Vamos a tratar de ir un poquito así rapidito porque sí es algo extenso, y ustedes como quiera pueden leer todo el libro de Esdras en sus casas ya más detenidamente, más despacio, estudiando más detenidamente todos los aspectos, porque hay aspectos muy importantes. Si no leemos todo el libro de Esdras, es más difícil comprender a dónde queremos llegar.
Dice, y oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los hijos de la cautividad edificaban el pueblo del Señor, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a las cabezas de los pares y le dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscaremos a vuestro Dios, y a él sacrificamos desde los días de Esar-Hadón, rey de Asiria, que nos hizo subir hasta aquí. Le dijo Zorobabel a Jesuá y los demás cabezas de los padres de Israel, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos edificaremos al Señor Dios de Israel, como mandó el rey Ciro de Persia. Estos personajes decían que ellos adoraban también al Dios de Israel y ellos querían ayudar. Ellos querían ayudar, pero estos personajes también adoraban a otros dioses. Y estos personajes, cuando el pueblo fue llevado cautivo, el rey había puesto a personas, trajo personas de otras naciones para que habitaran. No sé si se acuerdan, ahí hay un pasaje en la Biblia que dice que los leones se comían a las personas, entonces tuvieron que traer a los sacerdotes levitas para poder parar eso, porque ellos no podían. No podían, ¿por qué? Porque no eran de ese pueblo. Entonces, estos personajes son de los que llegaron y se asimilaron ahí, y ahora se decía que ellos adoraban al Dios del cielo, pero lo hacían simplemente por temor a las cosas que les sucedían, por ejemplo, con los leones. No tanto porque querían ser del pueblo, sino querían hacer que Dios los asimilara ahí, los dejara estar ahí. Entonces el pueblo les dijo que no. Entonces ellos, ustedes pueden seguir leyendo la historia, ellos se molestan mucho y ahora se pusieron en contra y fueron y a quejarse de que ellos no podían edificar ahí. Y resulta que el rey que les había dado la autorización de que construyeran, Ciro, ya no estaba, ahora estaba Darío. Ellos tuvieron que, vamos a leer un poco más para poder que se entienda un poquito más lo que les estoy tratando de decir. Lo que pasa es que aquí ya me ganó un poquito la oscuridad, pero vamos a tratar de... Dice, mas el pueblo de la tierra debilitaba las manos del pueblo de Judá y los perturbaban de edificar. Contrataron además contra ellos consejeros para disipar su consejo todo el tiempo del rey Ciro y hasta el reinado del rey Darío de Persia. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron, esto fue ya en el periodo de Asuero, escribieron acusaciones contra los moradores de Judá y de Jerusalén. Entonces dice, y en días de Artajerjes escribieron Bislam y Mitradates y Tubel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia, dice, y la escritura de la carta estaba hecha en siriaco, en arameo, y declaraba en arameo, ¿verdad? Y luego dice que era una carta en contra de Jerusalén al rey de Artajerjes, como si dice, entonces Rehum, canciller y escriba de los demás compañeros suyos, babilonios, diveos y elamitas y los demás de los pueblos, dice, y los demás pueblos que el grande y glorioso Sennacherib transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y los demás de otro lado del río de Chenet. Y este es el traslado de la carta que enviaron el rey Artajerjes. Tu siervo de otro lado del río de Chenet, sea notorio al rey
que los judíos que subieron a ti enviaron a nosotros, vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala y han fundado los muros y han puesto los fundamentos. Ahora notorio sea el rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueren fundados, no darán tributo, impuesto y rentas, y el catastro de los reyes será menoscabado. Ahora porque de la sal del palacio estamos salados, dice, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por tanto hemos enviado para hacerlo saber al rey, para que busque el libro de las historias de nuestros padres, y hallarás el libro de las historias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias. Ellos estaban diciendo a la reina Artajerjes que si él aceptaba que ellos levantaran el templo, ellos se iban a volver contra el rey y no iban a querer pagar impuestos. Estaban echando tierra para que el pueblo de Dios, Ciro les había dado permiso, pero ahora estos, que como no les dieron permiso que se unieran a edificar el templo, estos estaban ahora en contra, estaban enojados. Entonces dice en el versículo 17, dice, el rey envió esta respuesta a Reún canciller y a Sismal escriba y de los demás de sus compañeros que habitaban en Samaria y los demás del otro del río de Chenet. La carta que nos enviaste ciertamente fue leída delante de mí y por mí fue dado mandamiento, y buscaron y hallaron en aquella ciudad de tiempo antiguo, se levanta contra los reyes y se rebela y se forma de ella una sedición, y que los reyes fuertes suben a Jerusalén y los señores de todo lo que está al lado de ella del río, y que tributo, impuesto y las rentas se les daba. Ahora pues, da orden que cesen aquellos varones y que no sea ciudad edificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad bien que no hagáis error en esto, porque ¿por qué habrá de crecer el daño y perjuicio de los reyes? Y lo dicen. Entonces cuando el traslado de la carta del rey Artajerjes fue leído delante de Reún y Sismasai, escriba, y sus compañeros, fueron prestamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y fuerza. Cesó entonces la obra de Dios, la cual estaba en Jerusalén, y cesó hasta el año segundo del reinado del rey Darío de Persia. 15 años estuvo suspendida la obra, hermanos. ¿Por qué? Porque estos personajes no fueron aceptados dentro del pueblo. 15 años. No sé si ustedes han visto también obras así en muchas iglesias, que vienen personas y no los dejas y detienen toda la obra. Esto mismo está pasando aquí. Entonces, yo les invito a que lean detenidamente ese libro para poder tener más comprensión, más detenidamente. Yo leo aquí rapidito de corrido para poder explicar bien esto, pero lo voy a hacer en dos partes para que no sea tan extenso y se pueda entender un poquito mejor. Pero yo les invito a que lean el libro de Esdras desde el primer capítulo hasta el capítulo 10, y vamos a seguir ahorita, vamos a hacer en dos partes. Ahorita seguimos con el capítulo 5. En la segunda parte va a ser un poquito más corta, ya obviamente ya más avanzados, para que no se haga muy tedioso el tema. Dios me lo bendiga, hermanos.